Bueno, y sobre lo mismo, en la reunión del COSENA, el Ejército advirtió no estar capacitado para resguardar el orden público y hay un amplio consenso sobre la necesidad de tener un marco jurídico claro para su actuar. Vamos a ahondar en este tema con Ricardo Montero, subsecretario de Defensa, a quien le agradecemos nos acompaña en el estudio. ¿Cómo está, subsecretario? Bienvenido. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Muchas gracias nuevamente. Subsecretario, ¿cómo sigue la conversación, sobre todo considerando estas inquietudes planteadas por las Fuerzas Armadas? Lo primero que creo que es importante es contextualizar. Este es un debate que ya se ha dado a nivel mundial. Hay varios países que ya cuentan con leyes de esta envergadura vinculadas a infraestructura crítica. Estoy pensando en Italia, en España, en Francia. Es un debate efectivamente que es complejo. ¿Debiésemos tender a lo que sucede en esos países? Yo creo que lo tomamos como referencia en la implementación de la reforma constitucional. Recordemos que la reforma constitucional ya está lista. Sí. Lo que hay que hacer ahora es una ley que habilite la aplicación de esa reforma constitucional. Y que pueda, por ejemplo, también poner sobre manifiesto que se debe entender 100% sobre infraestructura crítica. Eso es una discusión abierta. Es una discusión abierta que tiene que ser acotada por una ley y que tiene que ser cerrada a través de planes de ejecución de esa infraestructura crítica. Ese es el modelo que se ha utilizado en otros países. Para la reforma constitucional y para la ley que está en tramitación en el Congreso, tomamos como referencia la experiencia comparada entre otros de esos países. ¿Y a su juicio qué debiésemos entender por infraestructura crítica, considerando la experiencia internacional, por ejemplo, a la cual usted hacía referencia? Varía y se adapta de acuerdo a los momentos, por eso esos planes tienen que ser actualizados periódicamente. ¿Y bajo el contexto nacional? Bajo el contexto nacional, lo que se ha hablado en la discusión pública, otra cosa es lo que va a salir de la tramitación legislativa, se hablaron de lugares de alta afluencia de público. En la experiencia internacional tenemos aeropuertos, tenemos puertos, tenemos estaciones de trenes, pueden ser también lugares específicos en carretera, incluso podrían ser centros de mucho movimiento de personas, como un centro comercial, o otros que en ciertas circunstancias específicas sea necesario poner el foco en el resguardo de la población en un lugar determinado. Y en el afán también de recuperar espacios públicos, un tema que fue tratado el día de ayer en el Gabinete Pro Seguridad, aparte del tema de las armas y otros que se trataron en dicha instancia, para que la ciudadanía se haga una idea de cómo esto se llevaría a la práctica. Por ejemplo, si en definitiva un terminal de buses o carreteras o un centro comercial es considerado infraestructura crítica, vamos a ver eventualmente a militares fuera de estos recintos, acompañados necesariamente de carabineros o solo militares. Lo primero, esta es una ley que está en tramitación, así que no está listo. En el hipotético caso que se aplicara, por ejemplo, en un centro urbano, y tomamos el ejemplo que pone usted, un terminal, se identificaría cuál es ese terminal en particular. En el terminal se establecería un perímetro de resguardo. Dentro de ese perímetro de resguardo sería el lugar en que actuarían los militares, pero siempre sería en coordinación con las policías, con carabineros y también, si es necesario, con la PDI. Y la pregunta que se abre, ¿hasta dónde pudiesen actuar los militares? Pongo el siguiente ejemplo y vuelvo al terminal de buses. Si hay un militar protegiendo este perímetro y a metros de él se genera un hecho delictual que se vuelve cada vez más violento, ¿hasta dónde puede actuar el militar? Ese es uno de los puntos de la conversación. Los casos hay que analizarlo en particular y hay una regulación general que es de infraestructura crítica y que va a considerar el perímetro, pero siempre van a estar los criterios generales del derecho penal. Si hay un caso de flagrancia, si hay un caso en que está amenazada la vida de un militar, por cierto que va a poder utilizar todas las herramientas que el derecho establece. Utilizar su arma. Dependiendo del caso, es que por eso hay que tener cuidado cuando estamos en estos casos en abstracto, cuándo utiliza, cuándo no. Para eso están y ya hay una regulación de uso de la fuerza. Estamos tratando de profundizarla y subirla a un nivel legal. Por eso en paralelo estamos tramitando las RUF, las reglas de uso de la fuerza. Tenemos ya una regulación, pero queremos ponerla a nivel legal. O sea, a su juicio, los militares de salir a la calle deben salir con el resguardo suficiente para que no suceda eventualmente casos que pasaron, por ejemplo, en el denominado estallido social, que muchos militares de la calle terminaron en la cárcel, o también otros uniformados. Es que ahí los casos no se pueden analizar en abstracto. Nosotros tenemos que tener una ley que sea clara. Y lo que tiene que hacerse después es la aplicación de la ley. La ley tiene que defender a los militares en el ejercicio de sus funciones legales y, por cierto, con respeto a los derechos humanos. Y por otro lado, si no se cumple la ley, si no se cumple, por ejemplo, cada uno de los pasos que establece una regla de uso de la fuerza, son los tribunales los que determinan si fue hecho de la manera que corresponde o no. ¿Y se descarta de plano en la discusión, al menos que se ha tenido hasta ahora, ver a militares en otros espacios o en otras funciones? Me refiero, por ejemplo, a operativos o derechamente en poblaciones.
A ver, de nuevo creo que hay que distinguir. Nosotros ya tenemos atribuciones en materia de seguridad. Por ejemplo, nosotros estamos a cargo de la Policía Marítima, que depende a su vez de Directemar, y tenemos una serie de atribuciones en puertos, en playas, en todo el borde costero y también lacustre. Por ejemplo, tenemos atribuciones con la DGAC en aeropuertos. Cada vez que alguien va a un aeropuerto, pasa la maleta, el que está ahí es un funcionario de la DGAC. Por ejemplo, la DGMN, dependiendo del Ejército. Nosotros hacemos control de armas. En los últimos años se ha intensificado mucho y hemos tenido grandes avances en esa materia. Son todos temas vinculados a la seguridad. Ahora bien, hay temas extraordinarios que establece la Constitución, como el estado de excepción constitucional de emergencia, hoy en la macrozona sur, como el estado de excepción constitucional de catástrofe, hoy en Viña del Mar, o como zonas fronterizas, hoy en el norte. Si avanzamos, hay que mantener esta misma lógica, que la función principal de las Fuerzas Armadas son las funciones propias de los militares. Es la defensa de la patria, de la integridad territorial. Además hay otras misiones específicas regulares y las otras son extraordinarias. Por eso es muy importante, y esto reitero, que hay labores que son militares y otras que son policiales. Cuando las policías necesitan un aporte mayor, un respaldo, como es el caso de ciertas situaciones particulares ahora, se pueden utilizar excepcionalmente militares. Y eso es lo que está pasando. Nosotros estamos analizando una nueva herramienta que es infraestructura crítica, que tiene antecedentes internacionales y que ha probado funcionar bien. Pero en esos escenarios extraordinarios que se pudiesen dar eventualmente en medio de esta profunda crisis de seguridad, ¿no se descarta de plano entonces que el día de mañana podamos ver a militares en otros espacios, además de la protección de la infraestructura crítica? No lo hemos discutido en esos términos, lo analizamos, está en el acta del COSENA y creo que hay un consenso bastante generalizado de que esa no es la idea, eso no es el foco. El foco es intervenciones particulares como las que ya están ocurriendo o el caso que estamos planteando que es de infraestructura crítica. Y a propósito del COSENA, subsecretario, ¿cómo recibe planteamientos que vienen desde la actual oposición que dicen nos gustaría que el COSENA fuera más resolutivo, como fue por ejemplo hasta el año 2005? Yo creo que está bien como está, un órgano asesor del presidente. Creo que esas añoranzas del pasado, particularmente con el COSENA del 2005, que nombraba integrante del Tribunal Constitucional, senadores vitalicios, que se autoconvocaba, que deliberaba, creo que los que están aspirando a volver a esas malas prácticas no me parece una buena idea. ¿Puede ser peligroso? Sin lugar a dudas, es un retroceso democrático. Esa era una institución poco democrática, fue reformada con un acuerdo transversal político, que hasta hoy día todo el mundo celebramos, en la época del presidente Lagos, y hoy día es un órgano consultivo con las atribuciones que corresponden. ¿Y se descarta de plano, por ejemplo, mientras se llega a la discusión parlamentaria? Porque aquí hay una crisis de seguridad que avanza, que lamentablemente jornada a jornada nos va poniendo de manifiesto diferentes hechos que a estas alturas en algunos casos dejan de sorprender, porque la verdad es que los vemos constantemente. Pero se descarta de plano, subsecretario, mientras se lleva a cabo la discusión parlamentaria, un estado de emergencia en la región metropolitana. A ver, yo quiero acá distinguir dos cosas. Primero, el estado de la seguridad. Estamos en una situación compleja, es cierto, pero hemos tomado muchas medidas durante nuestros 2 años de gobierno y esas medidas están funcionando. Están funcionando en el sur, lo reconoció la Comisión de Defensa y de Seguridad del Senado sesionando en terreno. Están funcionando en el norte, bajaron los cruces en más de un Pero quinto. La situación en la región metropolitana es compleja. La situación es compleja y ha sido compleja a finales del año pasado porque veníamos en una baja consistente y a finales del año pasado y inicio de este ha sido compleja. Y es por eso que estamos viendo medidas complementarias. Vamos a utilizar todas las medidas que sean necesarias. Ahora, en el análisis que tenemos, no nos parece una buena idea el estado de excepción constitucional de emergencia en la región metropolitana. No descartamos hacer otro análisis, por cierto que no. Son herramientas del Estado de Derecho y nosotros vamos a tener siempre a disposición las herramientas del Estado de Derecho. Hoy día, transversalmente, quedó de manifiesto en el COSENA, la mayoría de la gente cree que no es una buena opción. Es que yo me sumo, por cierto, a ello. Se lo pregunto porque durante esta tarde en Hoy es Noticia conversábamos con el senador de Demócratas, Matías Walker, y decía, bueno, mientras se lleva a cabo esta discusión parlamentaria, se pudiese implementar un estado de emergencia acotado, tal vez en la región metropolitana. Yo creo que son herramientas distintas y le voy a dar un par de ejemplos por qué es así. La infraestructura crítica va centrada en una infraestructura, como su nombre lo dice, y es una parte específica con un perímetro acotado.
Número dos, y esto es lo más importante para mí, el estado de excepción constitucional limita derechos constitucionales. Ese no va a ser el caso de la infraestructura crítica. La infraestructura crítica va a entregar una misión en un lugar determinado, con un perímetro determinado, por un tiempo determinado. Entonces son herramientas de una intensidad muy distinta. Tercer ejemplo, el mando. ¿Quién tiene el mando en un estado de excepción constitucional? Lo tiene el jefe de la Defensa Nacional. ¿Quién va a tener el mando del perímetro? Va a ser un militar, pero solo acotado del perímetro. Y a su juicio, subsecretario, y con su experiencia, ¿cuáles son los aspectos claves que se debiesen regular, además, por ejemplo, de infraestructura crítica o el uso de la fuerza, para que los militares salgan a la calle a cumplir esta labor con la tranquilidad y con el resguardo necesario? Yo creo que la respuesta está en todo el material que ya tenemos mucho avance. Yo creo que hoy día, como está regulado, la regulación particular del estado de excepción constitucional de emergencia es una buena regulación. Llevamos mucho tiempo, ha funcionado bien. La del norte también es una buena regulación, vía un decreto con fuerza de ley del presidente de la República. Hay una regulación ahí. Con capacitación de carabineros mediante también. Sí, por cierto, todas estas aplicaciones, incluso si después aplicamos infraestructura crítica, hay que ver cuáles son los medios que van a ser necesarios, cuáles van a ser las capacitaciones que van a ser necesarios. Todo eso hay que considerarlo. Lo consideramos en el norte y si tenemos esta nueva herramienta lo vamos a considerar también en este caso. ¿Cómo pudiesen aportar otras Fuerzas Armadas? ¿Cómo otras Fuerzas Armadas? Por ejemplo, la Fuerza Aérea. Todos participan ya del sistema, como dije. La Fuerza Aérea, por ejemplo, DGAC, sí, pero durante los últimos días, por ejemplo, se ha hablado más de los militares y qué sé yo. Fuerzas Armadas, por ejemplo, me refiero, insisto, en la Fuerza Aérea, tal vez con una vigilancia aérea. ¿Se ha puesto sobre la mesa el rol que pudiesen cumplir otras ramas de las Fuerzas Armadas? También tiene herramientas habilitantes, están las misiones regulares, que son las que ya hemos descrito, y están las particulares o herramientas constitucionales. Por ejemplo, la Fuerza Aérea nos da mucha ayuda en la macrozona sur, a través de vigilancia aérea, y nos permite trabajar en materias de levantamiento de información, también resguardo en tema de incendio. En el norte también tenemos diversas tecnologías y también está aportando la Fuerza Aérea. Todas esas herramientas, con una buena regulación, con misiones claras, sean bienvenidas. Bueno, el llamado entonces al Congreso. El llamado es a todo, al Congreso, a tratar de mantener el espíritu de las últimas semanas. Yo creo que tuvimos un trabajo muy importante en dos niveles. Primer nivel, a nivel del COSENA, un nivel de Estado. Todos los poderes del Estado con un diagnóstico común y con ganas de hacer políticas de Estado en materia de seguridad. ¿Cómo se operativiza eso? Lo que tuvimos hace un par de días, el Gabinete de Seguridad, el gobierno con todos sus ministerios, Justicia, Interior, Hacienda, el Ministerio de Defensa, viendo cómo podemos trabajar mejor en conjunto. Si trabajamos bien en esos niveles, yo estoy convencido que antes que termine el gobierno del presidente Boric, vamos a tener una estrategia de seguridad de Estado que se va a poder proyectar a largo plazo. Y avanzar en inteligencia, cómo poner el diente también ahí o hincar el diente ahí, como se dice coloquialmente, y además sumo a la mesa, a la conversación, control de armas, que es una preocupación súper grande de un porcentaje importante de la ciudadanía. Perfecto. Respecto a la primera parte, inteligencia, son dos niveles. Uno, la tramitación de la ley, que nos ha costado, pero que estamos muy esperanzados de que va a salir una buena ley. Eso a nivel institucional. Tanto? Porque es un tema complejo. Regular inteligencia es un tema complejo. España tiene un buen sistema de inteligencia, pregúntale cómo les ha ido. Tenían inteligencia dependiendo de defensa se fue a interior, de interior se fue a presidencia, de presidencia se volvió a defensa. Es un tema que es complejo. Estados Unidos tiene 16 agencias de inteligencia. Después del fracaso del 2001 hicieron una reestructuración absoluta. Nosotros estamos avanzando y en corto plazo espero que tengamos la ley. Pero en paralelo estamos avanzando con medidas más concretas. Estamos fortaleciendo la UAF. Estamos fortaleciendo aduana, el Servicio de Impuesto Interno. Hablaba hoy día el subsecretario de Justicia de todos los avances que tenemos en cárceles, interceptación, bloqueo de señales de celulares. Estamos avanzando también en el Ministerio de Interior y, por cierto, siempre en el Ministerio de Defensa. Y la segunda parte, armas. ¿Qué ha pasado en armas en los últimos años? 2021, destruimos 13.000 armas. 2022, destruimos 17.000 armas. 2023, el año que acaba de pasar, 25.000 armas. ¿Es suficiente? No. Por eso estamos buscando y comprando tecnología para seguir la huella balística, por eso estamos comprando escáneres para poder en aduana y en otros portales ver qué es lo que está llegando. ¿Hemos estado al debe en eso? Estamos al debe y la tecnología también nos está ganando. Tenemos un desafío muy importante de cómo percibir armas que vienen por piezas y se arman acá. ¿Qué hacemos con el desafío, por ejemplo, de armas digitales, impresoras 3D? Son desafíos que tenemos nosotros, tenemos varios países, nos hemos ido poniendo al día, tenemos más controles, los controles son más efectivos,
destruimos más armas, pero por cierto todavía nos falta y estamos muy motivados en seguir trabajando. Usted tocaba recién el tema de las cárceles. ¿Está en condiciones de afirmar que el Estado tiene el control total de las cárceles? Eso le corresponde al Ministerio de Justicia, ya se refirió a eso el subsecretario de Justicia y también se refirió a eso el ministro Cordero. Bueno, vamos a seguir, por supuesto, muy atentos a lo que se dé en la discusión y con todo lo que hemos conversado, subsecretario, ¿usted considera que actualmente y en vista de los últimos hechos que hemos conocido en materia de seguridad, la seguridad nacional está en riesgo? La seguridad nacional es un desafío permanente y es un desafío hoy día de las democracias occidentales. Miremos lo que está pasando en Francia, en España, en Estados Unidos, acá más cerca, en Brasil, en Argentina, para qué decir Ecuador. Y nosotros teníamos un déficit importante como Estado. Por algo hoy día estamos modernizando y reformando las policías. Estamos trabajando en un sistema de inteligencia. Estamos creando un ministerio de seguridad en buena hora. Estamos viendo un análisis financiero más agudo. Estamos viendo ahora una ley, una agencia de ciberseguridad. Estamos trabajando en todos los frentes y eso significa dos cosas. Uno, que llegamos tarde. Y número dos, que nos estamos poniendo al día de forma enérgica. Y a propósito de Fuerzas Armadas y de la cartera que usted representa, han cumplido un rol importante en la región de Valparaíso en medio de la emergencia por los incendios forestales y de hecho durante esta jornada se conmemora el Día del Brigadista Forestal, un rol clave en medio del combate a los incendios forestales y que ha quedado una vez más que demostrado en esta emergencia, subsecretario. Así es, hoy día tuvimos una ceremonia muy bonita en Cauquenes, desde el 2009 que se celebra el Día de la y el Brigadista por un terrible accidente en que fallecieron 13 brigadistas en Chanco, en el Maule Sur. Y hoy día aprovechamos de agradecer y felicitar a todos los brigadistas que a lo largo y ancho del país nos cuidan y trabajan para combatir estos brutales incendios que nos tocan vivir. Vaya para todos ellos un abrazo gigantesco y particularmente para las brigadas del Ejército y de la Armada que permanentemente están ayudando en esta tarea. Bueno, y vamos a seguir muy pendientes también a cómo se sigue tratando esta emergencia. La verdad es que ha sido catastrófico lo que ha pasado en la región de Valparaíso, con imágenes que duelen mucho y con la pérdida humana, que por supuesto es la noticia más lamentable. Le quiero agradecer la conversación esta noche en CNN Prime, que tenga una buena jornada y seguimos por supuesto muy pendientes a la discusión por infraestructura crítica y también uso de la fuerza, que claramente de alguna u otra forma van a condicionar la presencia o no de militares en las calles, tal vez durante las próximas semanas o durante los próximos meses. Muchas gracias. Esperamos seguir avanzando. Muchas gracias por la invitación. Que esté muy bien. Muchas gracias.